se vuelve invisible y parece que no existe, ¿no? Que es lo que ha estado pasando todos estos años. El nacionalismo español, cuando en la prensa española se habla de los nacionalistas, no se habla de los nacionalistas españoles, se habla siempre de los nacionalistas periféricos. Ahora es cuando están apareciendo los nacionalistas españoles, que sí, que estuvieron ahí, lo que pasa es que ahora ocupan el espacio, el debate público. Y un último apunte, que es que yo creo que también tenemos que tener cuidado, solo un apunte, con lo que nos traslada el discurso público. Es decir, una cosa es el discurso, lo que aparece en los medios y demás, que esto es una campana de resonancia muy importante, y otra es la plasmación social que esto tenga después. Es decir, no hay un estudio sociológico sobre el tema, porque eso no lo conozco, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la aritmética electoral, ¿qué es lo que está beneficiando de nuevo al Partido Popular? Esa pretendida vuelta a la centralidad. Cuando el Partido Popular se afincó más en ese discurso ultranacionalista, recalcitrante y demás, que pretendía más que nada imitar el discurso de la extrema derecha, lo ha perjudicado enormemente. Tenemos que preguntarnos por qué. Porque un partido como Ciudadanos que sigue afincado ahí también está descendiendo. ¿Por qué Vox está descendiendo? Quizás que la sociedad no forma tanto parte de este discurso que los medios sí, digamos, amplifican, ¿no? Además, bueno, es una hipótesis que tengo y que creo que lo veremos el 10 de noviembre. Y nada, muchas gracias por la intervención. La cuestión para mí más interesante es la que planteabas al principio de si debemos hacer un análisis desde la historia española un poco al margen de lo que sucede fuera de España, o si debemos tomarnos más en serio la perspectiva comparada. Yo por formación soy comparativista y me dedico todo lo que pueda ocupar países. Entonces, es verdad que ha habido una caída de legitimidad democrática en todos los países occidentales, pero hay una diferencia muy clara y muy significativa entre los países del sur de Europa y los países del norte. La caída es mucho menor en Alemania, en Holanda, que lo que es en Italia, en Grecia, en España, en Portugal. De hecho, se ve que se produce una divergencia creciente a partir del año 2009-2010 más o menos. Entonces, claramente hay algo que sucede específicamente en los países del sur de Europa, que tienen sociedades civiles menos articuladas, instituciones con un grado de legitimidad menor, problemas de corrupción o de abuso de poder, etc., ¿no? Todo esto se arrastra desde hace décadas y hace que el sistema sea más vulnerable a un shock exógeno como es la crisis económica. Ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, una vez que distinguimos la enfermedad, por llamarlo así, entre los países del sur y los países del resto del continente, a su vez hay diferencias en cómo se manifiesta la crisis en España o en Italia. La principal manifestación de la crisis en España tiene que ver con la cuestión territorial, con la crisis catalana, y tiene que ver con la erosión de los dos grandes partidos. Cuando llega la crisis económica a Italia, el sistema de partidos ya estaba en descomposición. El sistema de partidos en Italia no se consigue recomponer después de la crisis del comienzo de los 90, cuando surge Berlusconi, que es como un anticipo de lo que luego sucederá en muchos otros países con la llegada de la crisis económica, ¿no? Y en Italia yo creo que el principal motivo de erosión del sistema es la incapacidad para reformar nada y la incapacidad para revertir un proceso de estancamiento económico que lleva ya desde el año 2000. Es decir, Italia no ha crecido en términos reales en los últimos 20 años. Eso genera unas tensiones políticas muy importantes, pero que son distintas de la española. Entonces, es verdad que hay unos factores comunes, pero luego también hay unos factores específicos de desarrollo en cada país. Y en el caso español, yo creo que es fundamental la cuestión territorial para entender la especificidad propia de nuestro país, ¿no? Que es un conflicto que no surge en Italia de la misma manera, porque hay un conflicto sí entre norte y sur, pero que es más de naturaleza económica que de naturaleza nacional, que no surge en absoluto en Grecia y que también está ausente en Portugal, ¿no? Es decir, España, dentro de la familia del sur de Europa, dentro de la familia mediterránea, es el país más plurinacional de todos y es el que tiene más conflicto por esa vía, y es la principal debilidad del Estado, y hace que por ahí la crisis salga con mucha fuerza. Entonces, en eso estoy de acuerdo.
con respecto a la persistencia de este nacionalismo que tú llamas católico, vamos a decir nacionalismo español tradicional, por no meter mucho la cuestión religiosa, que ha estado siempre ahí. Eso es difícil de saber, porque no tenemos medios de acceso directo a la conciencia nacional en la opinión pública, ¿no? Hay muy pocos estudios sobre eso. Hay algunos indicadores que sí muestran que había una cierta continuidad, pero en un cierto segmento de la población. Por ejemplo, yo creo que hay una continuidad entre el éxito de ventas de los libros de Ricardo de la Cierva o de Vizcaíno Casas en la primera fase de la democracia, que luego se reemplaza por los libros de Pío Moa, César Vidal, hasta la actualidad, ¿no? O sea, ahí sí hay una continuidad, ves que hay un sector importante de la población española que se mueve en esas claves culturales que se basan en un nacionalismo español duro, ¿no? Bastante duro. Y yo creo que en algún momento alguien tendrá que hacer un estudio de eso, de esa continuidad que va de los libros de Ricardo de la Cierva a los libros de Jiménez Los Santos hoy, ¿no? Ahí hay una trayectoria que muestra que hay un espacio donde ese nacionalismo español se mantiene culturalmente activo. ¿A qué segmento, de qué proporción de la población estamos hablando? Pues probablemente pequeño, ¿no? Que incluso los mayores éxitos de ventas, como el libro sobre el comunismo de Jiménez Los Santos, pues estamos hablando que es una barbaridad, pero estamos hablando de 60.000 ejemplares vendidos, que es una barbaridad, porque a ver qué autor en la izquierda en España vende 60.000 ejemplares. Yo creo que no hay absolutamente nadie que pueda vender eso. Pero aún así estamos hablando de un público relativamente restringido. Si en el grueso de la sociedad española ese nacionalismo tradicionalista estaba presente, no es muy difícil decir. Yo tiendo a pensar que más bien no, que se ausentó realmente, que desapareció. Que puede quedar en un estado latente como cuando tienes un virus en el cuerpo que no se activa, ¿no? Pero que no se manifestaba de ninguna forma, y que la gente tenía el grueso de la mayoría de la sociedad española tenía una actitud cívica, cosmopolita y con una idea del papel de España como un país que debía enorgullecerse de su transición democrática por encima de todo, ¿no? Eso yo creo que es real, que tiene cierta consistencia histórica. Entonces no estoy seguro de si realmente ha estado tan presente o no durante todo ese periodo. En cuanto a la última cuestión de por qué desciende un poco el apoyo a los partidos de derecha, eso es muy cultural. Y lo que nos enseña la sociología electoral es que si antes, cuando había un único partido en la derecha que era el Partido Popular, no había problema para calcularlo, pero ahora que está más fragmentada, si se suman los votos de todas las fuerzas de la derecha, lo que vemos es que la derecha es extremadamente estable electoralmente. Es decir, siempre saca entre 10 y 11 millones de votos. De ahí no se mueve. Bueno, prácticamente no se mueve, mientras que el PSOE pierde unas oscilaciones, o la izquierda pierde unas oscilaciones enormes. Es decir, el PSOE pasa de 11 millones de votos en el año 2008, antes de la crisis, a 7 millones de votos en el año 2011. Todavía hay un sufrimiento de Podemos, es decir, esa caída no se debe a que la izquierda se fragmente, ¿no? Entonces, la izquierda es mucho más voluble en los niveles de participación, la derecha es granítica en eso, ¿no? Es siempre entre 10 y 15 millones. Entonces, pequeñas oscilaciones ahora, yo creo que no debemos extraer demasiadas conclusiones sobre ello, ¿no? Pero bueno, lo mismo me equivoco y hay una sorpresa el 10 de noviembre, pero no sé. Sobre la estadística que nos daste sobre el porcentaje, de acuerdo con la promoción de los votos no depende de capacidad y experiencia, yo al verla, recordé algo que venía escuchando ahora en la radio, de alguien un entrevistado que hablaba de lo mismo, de un legado franquista respecto a la promoción del profesorado universitario, de que es un legado franquista que no exista el sistema de promoción o de la promoción, venía a decir, una parte si estás de acuerdo con este comentario, incluso si existen estadísticas al respecto, como es el sistema judicial. Y por otra parte, sobre este nacionalismo español excluyente, que le denominas tú a día de hoy, si no era excluyente en otros momentos, post-transición, por simple cálculo electoral. Es decir, si mucha gente se vistió de demócrata y de no excluyente para la transición, simplemente por interés y cálculo electoral de la cierta gente. Aquí en Galicia hubo gente que incluso se vistió de demócrata, incluso de galleguista. Que Alianza Popular, que no creemos.
no creo que haya de su nacionalismo español, campaña electoral en el 81 en las autonómicas era galego como a ti. Es decir, ¿no? Intentaban llegar a un electorado que si no les iba a costar mucho y que sabían que en Galicia era de un gran volumen. Incluso no tuvieron problemas de llegar a un acuerdo con el arribismo cultural autodenominado político, que apolítico no tenía nada, por un interés de llegar a otras capas de la sociedad. Y sin embargo, en 2009 vuelve Feijóo y ese arribismo lo seminaliza mucho, ¿no? Que ya ve que la sociedad está más españolizada, incluso rompe ese acuerdo con el arribismo cultural. Ya les hace mucho menos caso, incluso dice las más lenguas que les dijo, ya los necesito ahora, ¿no? Los necesitamos. Entonces, ¿cuánto hubo de cálculo electoral en esa decisión? Bueno, y eso, un dato fijo, incluso su primera guerra cultural autocreada con el poder es contra el galego como a ti, ¿no? La gente se manifestaba por los recortes hacia gallego, el maltrato, y él lo aprovechó incluso de una manera para ir haciendo recortes sociales y sabiendo que esa guerra no le iba a dañar, ¿no? Lo que iba a dañar es que la gente se protestara y se manifestara en 2009-2010 contra los recortes sociales que empezó ahí en Feijóo. Metemos una base sobre el medio. ¿Querías? Sí. Bueno, primero, digamos, una dúplica, porque como era una réplica Portugal y Fabio, yo te hago la dúplica. Vamos a ver, como historiadora. No, señor. No, pero un tema de Portugal. A ver, ponente. Faltaría más. Este va para el ponente. Como historiadora, supongo que sabes que la República en Portugal empezó ya hace, pues, tanto, casi 100 años. Que se mantuvo. ¿Estás estudiando portugués ahora? Bueno, pues mira, que se mantuvo como, creo que sabes, incluso con la dictadura de Ortega Salinas, hiperlibre. Ese republicanismo, en mi humilde opinión, como visitante de aquel país, determina, entre otras cosas, un comportamiento cívico, ¿entiendes? Entre otras cosas, ergo republicano muy superior al español. Para mí es un matiz diferencial muy importante. Eu non quero entrar Bueno, nese yo lugar. sí. Eu falo de Revolución Portuguesa. A ver, que non nos desviemos. No, eu falo de que no 74 hai unha revolución. Pero despois, Pero antes do 74 hubo una república. volvamos a... Sí, o tema. Por favor. Es un poco para, en fin, al ponente, vamos a ver. Con todo respeto, me produce cierta sensación de escándalo, ¿no? Que se compare la transición española con la revolución de Rumanía. Tanto tú como yo tenemos edad suficiente para recordar lo que pasó en Rumanía. Rumanía hubo un golpe de Estado, una revolución cruenta, que acabó con un régimen magnífico. O sea, magnífico quiero decir que haya acabado con él, ¿no? Era detestable. Pero hubo una guerra civil, hubo muchos muertos. Entonces, comparar Rumanía con el español, con todos los respetos, me produce francamente escándalo. Lo digo, lo repito, con todo el respeto del mundo. Estoy entresacando un poco la impresión de que parece como que hay una tendencia, digamos, en algún sector de la doctrina historicista, de querer eliminar un poco lo que fue la transición española. Y a mí eso me parece francamente una injusticia histórica muy grande. Lo digo sinceramente. No tengo compromiso de ningún tipo. Considero un pensamiento libre, un pensador libre, pues digo lo que quiero. Vamos a ver, el tema de los abogados del Estado. Por lo que estoy viendo, lo que hay que hacer es eliminar esa profesión. Es decir, si no sirve para defender al Estado en pleitos en los que el Estado pues, salga perjudicado o salga de alguna manera controvertido, no sé para qué. Si por otra parte el dictamen que puedan dar en temas determinados tampoco es vinculante, creo que lo que hay que hacer es, sinceramente, pues promover que desaparezca ese cuadro. Simplemente, planteo lo que estoy diciendo. Nada más. Bien. Es muy interesante la cuestión de si las élites políticas adoptaron un discurso nacional más cívico, más influyente por intereses o por convicción. Supongamos que fuera por intereses. Aún así, la pregunta es ¿por qué en aquellos momentos había una sociedad en la que los políticos se sentían compelidos a defender ese tipo de conciencia nacional, ¿no? Ese tipo de aproximación a la cuestión nacional? Entonces, aunque fuera instrumentalmente, lo que es interesante es que se vieron obligados a hacerlo, porque ahora no sucede eso. Ahora sucede más bien lo contrario. Ahora sucede que incluso
personas que están en el campo progresista se ven impelidos a hacer una defensa de todo lo que tenga que ver con las vías más judiciales o represivas de la cuestión catalana, ¿no? Entonces, aunque lo hagan por interés, aunque lo hagan por cálculo electoral, es significativo que ese cálculo electoral exista, porque antes no existía, antes era otra cosa. Entonces eso se ha invertido. Pero el hecho de que se haya invertido es un indicador empírico, creo, de cómo se ha modificado la relación de fuerzas dentro de la sociedad en los últimos 40 años. Hoy, si se hubiera producido la descentralización ahora, en estos momentos, con el tipo de debate público que tenemos, probablemente no habría llegado tan lejos como se llegó en los años 80, ¿no? Entonces, eso es para mí la parte más interesante, de entender cómo la matriz política y cultural del país ha cambiado de tal modo que los políticos se vean forzados por mero cálculo a defender posiciones que son reflejo de esa posición más o menos hegemónica que tienen ciertas posturas en la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la parte más interesante, porque lo que está mostrando es que las fuerzas subterráneas que hay en la sociedad, las fuerzas más telúricas que aparecen por allí, son las que arrastran a la clase política a defender ciertas posiciones que hace un tiempo habían resultado chocantes, cuando no escandalosas. Con respecto a sus comentarios... ¿Y sobre lo del profesorado? Lo del profesorado universitario y la comparación con el sistema judicial. Vamos a ver, el sistema judicial ha evolucionado mucho. Quiere decir que la crisis, por ejemplo, vamos a poner... El Tribunal Constitucional no es parte del sistema judicial, eso es evidente, ¿no? Pero la crisis fuerte del Tribunal Constitucional se produce en fecha muy tardía, que se produce a partir de 2007, cuando el Partido Popular pone el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto Catalán. Es ahí cuando el Partido Popular comienza a presionar con más fuerza sobre la composición del Tribunal Constitucional y se producen los mayores retrasos de la historia en los nombramientos de los magistrados. En el caso de los, si no recuerdo mal, en el caso de los magistrados elegidos por el Senado se produce un retraso de 1000 días, que se acaba en el momento en que el Tribunal Constitucional emite la sentencia. A la semana siguiente el Partido Popular levanta los vetos y hay un acuerdo rápido para renovar el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ahí es cuando se produce la mayor interferencia de los poderes políticos y cuando se cae la legitimidad del Tribunal Constitucional en la opinión pública. En el caso del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional y de algunos otros tribunales superiores, yo creo que es un proceso más gradual. Pero cada vez ha ido teniendo la mayoría casi permanente en el Consejo General del Poder Judicial de la derecha ha permitido un proceso más disimulado de dominio de los nombramientos que ha hecho que hoy el Tribunal Supremo esté más desequilibrado en la composición de jueces progresistas conservadores de lo que estaba en otros momentos de la historia, ¿no? De esto se puede hablar mucho, cómo ha sucedido esto, por ejemplo, cómo en los 8 años de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, por primera vez en toda la historia democrática de España, no se consigue una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Es decir, cuando llega Felipe González al gobierno, en 3-4 años ya tiene una mayoría abrumadora en el Tribunal Constitucional, y cuando llega Aznar en el 96, para el año 2000 ya tiene también una mayoría garantizada en el Constitucional, ¿no? Con Zapatero eso ya no se produce porque está el boicot permanente del Partido Popular a la renovación de los magistrados del Constitucional. Y en el caso del Consejo General del Poder Judicial, que es quien nombra a los jueces del Supremo, tampoco consigue el gobierno de Zapatero tener una mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, con lo cual hay una continuidad entre la etapa de Aznar, toda la etapa de Zapatero en la que hay un mayor empate, y la etapa posterior de Rajoy, en la que el Consejo General del Poder Judicial ha estado dominado por la derecha. Y ha podido expandir el número de jueces conservadores en todas las instancias de todas las salas del Tribunal Supremo con extremada eficacia, ¿no? Porque el Partido Popular para eso no se lo piensa 2 veces. Entonces haya habido una invasión de conservadurismo en los tribunales superiores, ¿no? ¿Cuál es la relación de eso con el tema muy controvertido de la selección de profesores en la universidad? No tengo ni idea. Habría que pensar, yo tal como lo veo, entiendo que en la universidad que se gobierna con unas reglas muy rígidas, lo que se ha producido
es una doble vía, una informal y otra formal, ¿no? Está todavía la vía formal de contratación de las oposiciones, concursos de méritos, etcétera, etcétera, pero luego hay muchas universidades, entre ellas en la que trabajo yo, en que nos hemos desvinculado completamente del sistema oficial y trabajamos a través de otros sistemas que son más o menos consentidos por la administración, pero en cualquier momento pueden acabar con esta vía, ¿no? de contratación de profesores visitantes durante un periodo de 6 años en régimen de prueba, sujetos a una regla de evaluación, etc. Bueno, hay una variedad enorme de casuísticas y de sistemas semiformales, etcétera, que nos desvía demasiado. Yo creo que no soy capaz de establecer el paralelismo con un sistema judicial. En cuanto a sus observaciones, yo creo que no es nada escandaloso comparar casos con casos. En la ciencia política eso se hace constantemente. Y yo lo único que he dicho es que si ordenamos todos los procesos de transición a la democracia en Europa Occidental, el más violento de todos los procesos ha sido el rumano y a continuación ha sido el español. Esto será más o será menos, pero es un dato. ¿Cómo se interprete? Pues podemos discutirlo. Yo no tengo ningún interés personal en absoluto en deslegitimar la transición, pero sí en corregir algunas visiones de la transición que creo que se compadecen más con la realidad. Entonces, uno de ellos, y no soy el único, porque hay muchos libros publicados ya, de la tesis doctoral de Sofía Baví, que ha salido en ACAL, que es un libraco de más de 600 páginas, documentando de forma muy minuciosa el aspecto violento de la transición, pero también en los libros de Xavier Casals, alguna investigación mía también que he hecho al respecto. En fin, hay una cierta literatura ya sobre los niveles de confrontación civil y de violencia política que hubo en esos años. Y yo no estoy propugnando que desaparezca la abogacía del Estado. Los abogados del Estado son importantes y el Estado tiene que tener este personal para apoyar a los intereses del Estado en las causas judiciales, eso es evidente, y además puede pedir a los abogados del Estado que hagan dictámenes. La cuestión está en cuando el Ejecutivo, cuando los representantes se escudan en los dictámenes de los abogados del Estado, que no son vinculantes, para no tomar ciertas decisiones. Eso es algo que antes no sucedía, y luego además hemos visto que los abogados del Estado, que siempre han tenido un perfil muy discreto, hoy por hoy intervienen en la esfera pública de forma mucho más destacada. El caso más conocido es este señor Edmundo Val, que montó un escándalo de que el gobierno no accediera a seguir sus recomendaciones, pues que el gobierno no tenía por qué hacerlo, ¿no? Y cuando el gobierno dice que se va a personar, que va a defender la tesis de que en Cataluña ha habido una sedición y una rebelión, el señor Edmundo Val hace un escándalo de ello, pero es que esa es una decisión del Ejecutivo, eso no es una decisión del abogado del Estado. El abogado del Estado puede opinar lo que quiera y transmitírselo, si se lo piden, al Ejecutivo de la Nación, pero no puede hacer más, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de suprimir el cuerpo de abogados del Estado, sino que de reconducirlo hacia la posición que ha tenido siempre en el sistema democrático, que es puramente consultivo, sus informes, ¿no? No deberían ser la última palabra para el Ejecutivo. El Ejecutivo en algunos momentos puede arriesgarse y actuar en contra de la opinión del abogado del Estado. Los abogados del Estado, por otro lado, no son seres que están aislados del mundo, es un cuerpo, como todos los cuerpos de la administración, bastante endogámico, donde todos se conocen entre ellos, hay unas tradiciones políticas, culturales, familiares muy fuertes, y eso hace que pueda estar sesgado políticamente, ¿no? Entonces, a lo mejor los abogados del Estado ponen menos reparo cuando hay un gobierno de un cierto signo y ponen más reparo cuando hay un gobierno de otro signo, y eso es un problema. Entonces, es un problema que hay que abordar. Yo no considero que la solución sea suprimirlo, pero sí hacerse cargo por lo menos de que está produciéndose una anomalía en la política española actual, dando tanto poder o dando tanta voz a lo que pueda pensar este cuerpo de funcionarios. Bueno, creo que el tiempo va cumplido, ya va siendo hora de sentar, así que muchas gracias a Ignacio y a todos los un aplauso, ¿no?